lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:08 en la mañana, 7:08 en la mañana. Vamos a comenzar con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. El coronel de policía en servicio pasivo, Juan Zapata, o sea, el Capi Zapata, pero ya no es Capi, sino coronel, en servicio pasivo. Presidente del COE Nacional está con nosotros. Hola, coronel, ¿cómo le va? Bienvenido, buen día. Les saludamos Belkis Sánchez y Fabricio Vela. Mi querido Fabricio, buenos días, mi querido Belkin, igual un gusto saludarles y siempre a las órdenes, ¿no? Muy amables. Gracias a usted por la generosidad de atendernos en esta mañana. Le hemos invitado al presidente nacional del COE para evaluar al cierre de la semana la resolución adoptada el martes y la implementación de esa resolución el día de ayer. Se implementó ya desde ayer, jueves 28 de julio, la resolución del COE respecto, por ejemplo, del teletrabajo, del trabajo presencial. ¿Qué tipo de respuesta se ha recibido por parte de las instituciones públicas y de la empresa privada? Coronel, tenga la bondad. Bueno, muchas gracias, querido Fabricio. Primero, habría que poner un poquito en contexto qué es lo que pasó el día martes, ¿no? Recordarán ustedes que desde el 28 de abril que tomamos la decisión, porque los indicadores sanitarios así lo determinaban, siempre los informes técnicos de salud son los que orientan la decisión, la voluntariedad de la mascarilla, veníamos midiendo semana tras semana el número de contagios con un indicador base que era lo que habíamos tenido la segunda semana de enero, 54,000 contagios, 64,000 atenciones y obviamente más de, sumado los temas COVID y los de sospecha de fallecidos, superaron obviamente los 300 fallecidos en una semana, ¿no? Eso afortunadamente vino cambiando y en estas semanas los contagios en el país iban entre 1.600, hubieron casos inclusive que no llegaban a 2.000, después subió a 3.000, pero bueno, después de que el COE retomó estas revisiones, por cuanto en el tema de los 18 días del paro pues no pudimos reunirnos, efectivamente vimos que estaba teniendo una subida, ¿no? Pero tampoco era muy importante, veníamos con 4,000 casos, pero la última semana efectivamente hemos tenido cerca de 17,000 contagios, cerca de 8,000 atenciones y tuvimos 7 fallecidos en la semana. Eso hace a determinar, sin embargo, las curvas, Fabricio, las curvas de capacidad hospitalaria, tanto de hospitalización, UCI y de fallecidos, no tienen una afectación en el mismo orden del número de contagios, ¿no? El crecimiento sigue siendo plano y eso hace que tengamos que tomar medidas, semana tras semana y esta efectivamente fue la máxima autoridad, porque cada institución es distinta a la otra, ¿no? Inclusive para la operatividad. Miren, por ejemplo, en mi caso del ECU 911, yo no puedo al personal operativo, mandar mucho a teletrabajo porque tiene que estar en sala operativa articulando las emergencias, pero tenemos que cuidar sí a aquellas personas que son vulnerables y de hecho ayer 8 personas fueron llevadas a teletrabajo y en el área administrativa, en lo que corresponde al ECU, por ejemplo, sí hemos ido en porcentajes que va desde el 40 hasta el 50% de personas que van a ir a teletrabajo o que ya están en teletrabajo en este momento. Es decir, esa es la dinámica, que la máxima autoridad decida, obviamente con salud ocupacional, porque es quien le da a uno las indicaciones y los numéricos de contagios, porque hemos visto que en las instituciones efectivamente ese número de contagiados aumentó y para precautelar, primero, la salud de los funcionarios y segundo también que la velocidad de contagio no sea la que está viniendo, pues hemos decidido esto y le volaremos en 15 días y entiendo que, el ministro de Trabajo inmediatamente hizo la resolución una vez que recibió la resolución del COE Nacional y esta norma se aplica a nivel país y obviamente para el sector privado y para las otras funciones del Estado, estos son exhortos porque no podemos nosotros regular ahí en norma ordinaria, ¿no? ¿Cómo le va? Bienvenido, buenos días nuevamente. A propósito del uso de mascarillas, coronel, el reciente aumento de casos que se ha evidenciado y que ha provocado la adopción de medidas por parte del COE Nacional, ¿no amerita de pronto volver a la obligatoriedad respecto del uso y no solamente en espacios cerrados o en espacios donde las personas presenten sintomatología respiratoria como se resolvió? Bueno, recuerde usted que las recomendaciones del informe de salud son las que orientan, vuelvo a insistir, las decisiones. Hasta el momento, lo que nosotros siempre les hemos dicho, que lo fundamental es la vacunación. Ese es el tema
elemental. De hecho, y para responder a la pregunta, Belkin, efectivamente la mascarilla tiene que ser parte de la vestimenta de nosotros. Después de 28 meses de pandemia, pues ya tenemos que acostumbrarnos a esta nueva normalidad y tener la madurez necesaria para saber efectivamente dónde la usamos, ¿no? En espacios cerrados, que no haya ventilación, en transporte público, en donde hay aglomeraciones. Eso creo que ya tiene que tener la madurez necesaria, porque mire los casos de Quito y Guayaquil. En Guayaquil existe la obligatoriedad. En Quito, obviamente, se mantiene estos temas de las recomendaciones, porque los municipios han acatado en un momento la decisión del COE. En Guayaquil ha seguido siendo obligatorio, pero si usted ve el porcentaje de ocupación de la mascarilla, es muy superior en Quito a Guayaquil, es muy superior, lejos. Entonces, quizás no es que el tema de hacer esta palabra obligatorio determine efectivamente su uso, sino la madurez ya de cada ciudadano. Además, que recuerde usted, hay muchos municipios que ya eliminaron la ordenanza que permitía y facultaba el tema de las sanciones. Por lo tanto, si en caso nosotros ameritaríamos eso, habría que solicitar nuevamente a los jueces cantonales que generen estas ordenanzas y a las intendencias de esa norma, sí, todavía, como es una norma nacional, efectivamente implementen nuevamente los operativos. Sin embargo, vuelvo a insistir, esos son los ejemplos. Hoy lo fundamental es la vacunación. Por eso es que el día lunes a las 9 ya tenemos una reunión con 9:30, perdón, en el ECU 91 de Quito. Tenemos reunión con todos los sectores privados, universidades, cámaras, los clústeres, efectivamente las cámaras de comercio, para empezar nuevamente un proceso como iniciamos la primera y segunda dosis, para poder cumplir hasta el 30 de septiembre, que es nuestro objetivo, el porcentaje de vacunación adecuado para que el Ecuador efectivamente esté sumamente protegido, porque el informe que nos dio el Ministerio de Salud, y esto es importante, Fabricio y Belkin, que la ciudadanía lo conozca, ¿no? El informe de la eficacia de la vacunación es contundente. Usted con una dosis de refuerzo, pues está protegido el 95% de no ir a una UCI, de no fallecer. Por lo tanto, no existe evidencia científica que nos determine lo contrario para que los ciudadanos tengan recelo a vacunarse. Así que hay que hacerlo, hay las vacunas suficientes y también pedirles, Fabricio, que se hagan las pruebas, ¿no? Eso es fundamental. También se aprobó, hay un número de pruebas suficientes. El ministro nos decía, tiene 120.000 pruebas de antígeno, 80.000 de PCRs, y también hay vacunas suficientes. Por lo tanto, lo que los ecuatorianos debemos hacer es poner el hombro, vacunarnos, porque obviamente tenemos que convivir con este virus. La pandemia no ha terminado, si bien es cierto, tenemos indicadores que, como siempre le hemos dicho, mientras los sanitarios nos permitan la reactivación del país, tiene que ser el norte y el objetivo, pues tenemos que seguirnos cuidando, ¿no? Yo le pregunto ahí, esta decisión del 28 de abril, ya en el balance, ¿no terminó siendo apresurada, coronel Juan Zapata, el hecho de que se elimine la obligatoriedad del uso de la mascarilla en lugares cerrados? Yo entiendo en lugares abiertos y creo que es correcto, pero siempre a mí me hizo ruido lo personal que se haya establecido esta eliminación de la obligatoriedad del uso de la mascarilla en lugares cerrados. Digo, en el balance, ¿esto no termina contribuyendo a lo que estamos viviendo en este momento, coronel? No, Fabricio, no, porque recuerden ustedes que a partir del 28 de abril nosotros nos reuníamos semana tras semana y los indicadores seguían siendo positivos, siendo muy bajos. Inclusive la positividad llegamos a tener el 5%. Entonces, no es que eso influyó, porque la medición la hicimos nosotros, no recuerdo si 4 o 5 semanas siguientes, y no teníamos alteraciones. Son olas que efectivamente no solamente el país lo tiene, sino lo tienen muchos países, ¿no? Y Ecuador, gracias al manejo y decisiones adecuadas en el momento oportuno, que el tiempo nos dio la razón, es que estamos como en este momento, porque hay otros países que están con situaciones sumamente más complejas. Recuerden ustedes, hace poco nomás en Asia volvieron los confinamientos. Nosotros de lejos tenemos esas posibilidades, al menos con los indicadores que tenemos hoy. Así que decirle a la ciudadanía, en lo absoluto, y ustedes saben, Fabricio, que en el tema sanitario no existen decisiones que no tengan que ser cambiadas. Las decisiones se van tomando conforme a los informes sanitarios, así como cuando nos tocó tomar decisiones duras sobre la base de informes sanitarios también, cuando, digamos, alivianamos estas disposiciones sanitarias que habían a nivel nacional, también era sobre la base de indicadores sanitarios, y nosotros cumplimos con todos los indicadores que disponía la OMS para poder tomar esta decisión, a pesar que nunca se le dijo obligatoriamente retire, sino siempre se dejó la voluntariedad para que los ciudadanos... Y en Quito, recuerde, Fabricio, cuando tomamos la decisión, la gente la seguía utilizando, y perfecto, qué bueno, eso es importante, el nivel de madurez. Así es que
En los datos que tenemos el día de hoy, efectivamente distan mucho de lo que tuvimos la 2 de enero, pero son oleadas, como lo dijo el ministro, por eso se han tomado 15 días esta decisión, porque esperamos que en estos 15 días esta curva llegue ya a un pico y se aplane y empiece nuevamente a bajar, porque también, Fabricio, hay que tener en cuenta, y vuelvo a repetir, el país no puede pararse, tenemos que seguir caminando, tenemos que reactivarnos, pero con la madurez de entender cuándo tengo que usar la mascarilla, eso es fundamental. ¿Se prevé de aquí en más una evaluación en los siguientes 15 días? Bueno, todos los martes nos reunimos, Belkin. Lo que vamos a evaluar en 15 días es el tema del teletrabajo, a ver cómo nos ha ido. Si es que los indicadores siguen muy similares a los que tuvimos esta semana, pues lo podríamos extender unas semanas más. Y si es que los indicadores empezaron a bajar, pues ya podríamos ir retomando de a poco las normalidades como siempre hemos ido haciendo, ¿no? Pero ayer todo el sector público acogió la resolución de la CONAIE. Perdón, de la CONAIE, del ECU, no sé por qué estaba pensando en la CONAIE, del ECU, coronel. Del COE Nacional, mi querido Fabricio. Sí, perdón. Sí, así es, porque inmediatamente el ministro, nosotros tomamos la decisión el día martes, el miércoles el ministro emitió ya la resolución que facultaba a las máximas autoridades y obviamente se fueron tomando estas decisiones. Y también, Fabricio, la resolución exceptúa, es decir, lo puede tomar o no las instituciones estratégicas, como por ejemplo la Policía Nacional. Es muy difícil que por el tema de operatividad quizás podamos mandar a un gran porcentaje a teletrabajo, por lo tanto ellos pueden acogerse o no, pero sí para otras instituciones que no son estratégicas o que la situación la merite. Sin embargo, por ejemplo, en mi caso, como le decía Fabricio, me ha dado cuenta la persona de salud ocupacional que, por ejemplo, igual, a pesar de que son operativos, pero la salud está sobre cualquier otra situación, hemos tenido solo en el ECU Quito que aislar o mandar a teletrabajo a 8 evaluadores, que son los que atienden emergencias, y tengo que reemplazarlos con personal que está capacitado para que esas bandejas no queden libres y no obviamente no tengamos problemas en la operatividad, pero en la parte administrativa, que es muy poco el porcentaje que tengo yo de funcionarios, sí hemos cumplido con cerca de un 50% porque hemos tenido bastantes contagios. Por lo tanto, ellos ya están en teletrabajo a partir del jueves, ¿no? De ayer. Claro, hay, por ejemplo, universidades, Coronel Zapata, como la Politécnica Nacional, no sé cómo se están manejando otras. Hablo de la Politécnica porque ellos emitieron un comunicado público que regresan a la virtualidad hasta el próximo 11 de agosto. O sea, se van a tomar ellos esta y la siguiente semana en atención a lo que está ocurriendo a nivel sanitario. Pero al mismo tiempo le pregunto, le consultaba lo de mascarilla porque, como le digo, a mí en lo personal me hizo ruido, usted nos ha dado su explicación, sus argumentos, pero también siento que el Estado ecuatoriano, y no hablo solamente del gobierno, hablo del Estado ecuatoriano, como que también se relajó sobre el proceso de vacunación. Tenemos vacunatorios vacíos. Yo me puse hace exactamente una semana me puse la 4ª dosis. Y el vacunatorio donde me administraron la dosis estaba vacío, no había nadie, los vacunatorios vacíos. Yo pregunto si ahí no hay una corresponsabilidad del Estado para estimular con mayor fuerza, como lo hicieron en los primeros meses de gobierno. Mire usted cómo cumplieron con la oferta de campaña de vacunar 9 millones de ecuatorianos en 100 días. Cumplieron porque hubo una agresiva campaña. ¿No será el momento de retomar esa misma agresividad en este momento, coronel? Eso es lo que estamos haciendo, mi querido Fabricio. Por eso le comentaba que nosotros generamos un plan interinstitucional del nivel ejecutivo que tienen la administración de gran cantidad de funcionarios y de personas. Por ejemplo, me refiero, por ejemplo, a CENESID, que tiene 600,000 estudiantes, al Ministerio de Educación, que tiene 4.300.000 estudiantes y 180,000 funcionarios, y también a la policía, 51,000 funcionarios y sus familias. El ECU ya se está vacunando nuestros funcionarios con las familias, estamos cumpliendo ya este cronograma a nivel nacional. El Ministerio del Ambiente, por ejemplo, está trabajando con las juntas de riego y hemos establecido todos un plan de vacunación que ya lo pasamos a este comité interinstitucional que está liderado por el señor vicepresidente y en mi calidad mía de presidente del COE. Estamos como 7 instituciones las que manejan este número, esta gran cantidad de personas, y paralelo, el día lunes, ya hemos citado y vamos a solicitar el apoyo del sector privado. Es decir, siguiendo la misma dinámica que cumplimos en las primeras fases, estamos en este momento con un 40% de refuerzos, es decir, nos falta algo más de 3.400.000 dosis de aplicar.
Por lo tanto, pensamos hacerlo de esta manera agresiva, con el apoyo de municipios. El AME también está citada el día lunes para que los municipios nos apoyen, y sobre todo el sector privado para que lo hagamos igual, con sus funcionarios, con sus familias, centros comerciales, nos den las facilidades y vamos de manera agresiva. Ustedes vieron que ya está una campaña también de concienciación a la vacunación al aire en muchos medios. Se lo está haciendo por varias situaciones, porque sí, hay que reconocer, Fabricio, hubo un relajamiento de las personas, porque recuerden que nosotros los vacunatorios nunca se han cerrado y las vacunas siempre han existido. Yo creo que el país debe reconocer ese tema, que en vacunas el Ecuador no sufrió en un instante de tener el número suficiente para poder hacerlo. En este momento tenemos más de 4 millones de vacunas y 2.600.000 que están en adquisición, por lo tanto existe el número suficiente. Así que vamos a eso, mi querido Fabricio. El día lunes les invitamos a que nos acompañen, por favor, en esta sesión que tendremos 9:30 en el ECU, en donde ya el sector privado se suma al esfuerzo que venimos haciendo a través de las instituciones del nivel ejecutivo. En poquitos días, en este plan, se vacunó ya 80.000 y debe haber superado esa cifra, porque es la cifra que nos dieron el martes. Debemos haber superado ya los 100.000 funcionarios con familias que ya hemos vacunado del nivel ejecutivo, y además de los vacunatorios que van a estar y de los centros que van a estar y que la gente lo conoce y que se tendrán que aumentar también, generar estas brigadas móviles para que vayan hacia las instituciones y empecemos nuevamente esta vacunación, y ojalá este promedio se nos suba lo más rápido posible. Un par de cositas adicionales sobre este tema. La primera, porque tengo unos mensajes de oyentes, internautas que plantean algo que ocurre en otros países y que yo también lo he sugerido. ¿No se ha pensado finalmente en concretar, porque sé que está bajo análisis, la libre venta de pruebas diagnósticas de COVID-19 en las farmacias, como pasa en otros países, Coronel Zapata? Está en análisis, bien lo dice Fabricio. Cuando el ministro tenga el informe, lo presentará a la plenaria del COE y lo analizaremos. Pero sí está en análisis, efectivamente. Solamente se está verificando, digamos, qué tan útil fue en otros países, y si existieron a lo mejor falsos negativos o falsos positivos, y de ese balance entiendo que el señor ministro en las próximas semanas nos presentará y tomaremos una decisión, porque nos estamos reuniendo todos los martes, ¿no? En ciudades distintas, hemos estado en Guayaquil, en San Borondón, hemos estado en Quito, pero siempre el COE ya estamos autoconvocados todos los martes. Y algo más que me escribió una colega y docente, Grace Merino, me dice: desde mi área, la comunicación corporativa, que es el área de ella, organizacional, dice, a mí me falta una campaña de comunicación sobre vacunación y recordación de medidas de bioseguridad del gobierno. Es verdad que ustedes no pueden estar atrás de cada uno de nosotros, pero hay que masificar la política pública y las campañas, Coronel. Sí, sin embargo, Fabricio, ya vamos 28 meses, ¿no? 28 meses en pandemia, y creo que ya debemos aprender a convivir con estas medidas, porque nos hemos olvidado de lavarnos las manos. Pero todo el país sabe que eso es una medida preventiva. El tema de la mascarilla es una medida preventiva. El tema del alcohol gel es una medida preventiva, y el cuidado, ¿no? El de ver si es que yo estoy en un partido de fútbol donde tengo miles de personas al lado, pues colocarnos la mascarilla, eso es fundamental, pero siempre son bien acogidas las recomendaciones, Fabricio, y vamos a solicitar a los medios, especialmente a SECON, que es la que está a cargo de este tema, y a las instituciones que a través de sus redes se conectan, pues de que sigamos aumentando. Nunca, ninguna medida preventiva está de más, así que muchas gracias a la recomendación y la doy por recibida, ¿no? Y esto que señala, Coronel, es importante en la medida en que se sentiría como si la responsabilidad únicamente recae en el ciudadano, porque por ejemplo por aquí nos dicen, ¿acaso no hay un poco de autocrítica o una autoevaluación respecto de lo que se está haciendo desde el gobierno? Bueno, siempre existe eso, y nosotros estamos en la bendita pública, ¿no? Siempre estamos. Recuerde usted, Belkin, cuando teníamos que tomar decisiones, nosotros fuimos y respetábamos siempre los criterios de las personas, pero las decisiones las hicimos sobre la base técnica sanitaria, y el tiempo dio la razón, porque Ecuador, tenemos que reconocer, cuando inclusive se tomó decisiones de la voluntariedad de la mascarilla, teníamos los mejores indicadores en ese momento, y hoy seguimos siendo referentes en la región, porque no es que se nos han colapsado hospitales, los números de fallecidos igual están digamos, con las curvas siguen aplanadas, no es que hemos tenido
digamos, una curva exponencial en esto, siempre ha existido. Y ahora, lo que es, también, recuerde usted, lo que nosotros como COE nos ha correspondido es tomar las decisiones, analizar los datos, hacer que se cumplan, pero sobre todo tener las vacunas suficientes, y en eso creo que el gobierno, el Ministerio de Salud Pública, si se vacunaron 9 millones en 100 días es porque se ejecutó un extraordinario plan que fue referente internacional, ¿no? Entonces, pero siempre la autocrítica existe, siempre la decisión nuestra ha sido cuidar la salud, y mientras eso nos permite, la decisión ha sido reactivar el país, porque el país tiene también que caminar, eso no podemos, porque mire, ¿qué es lo que ocurrió cuando en Guayaquil se tomaron y se dieron ruedas de prensa en donde efectivamente se indicaba como que ya tenemos indicadores muy complicados? Pues eso frenó la economía, porque la gente dice, no, pues pasa esto, si no se informa bien, ya no me voy a la playa, ya no me voy a un cine, ya no me voy a un restaurante, evitan generar esta movilidad que por lo general nos mueve economía, y eso también hay que tener muchísimo cuidado, porque hay familias que vienen golpeadas por 28 meses de pandemia, a los 18 días del paro también tuvo una afectación económica. Entonces hay que ser muy, cauteloso y equilibrado cuando nosotros damos comunicación hacia la ciudadanía en ese balance, ¿no? De que se siga cuidando, de que la pandemia no ha terminado, pero que también el país tiene que seguir caminando, tiene que seguir reactivándose en el tema económico también, ¿no? Nos comparten una inquietud que se la traslado. Nos dicen, por favor, podrían preguntar si habrá cambios para ingresar al país y a Galápagos. No, nosotros hicimos ya los últimos cambios, Belkin, y también lo hicimos analizando la región y analizando que el Ecuador tiene que tener la competitividad en el tema turístico, porque muchas familias, especialmente en Galápagos y en todo el Ecuador continental, viven del turismo. El turismo es muy potente para el país. Por lo tanto, hicimos la última regulación que lo hicimos hace 3 semanas, ¿no? En el que se permite el ingreso al país, y es decir, se da mayores opciones de ingreso al país, con un requisito de cualquiera de los 3, es decir, de cualquiera de las 3 posibilidades que usted tiene. Es el carnet o certificado de vacunación. Si usted tiene eso, puede ingresar tranquilamente. Si por A o B motivo usted no lo tiene porque definitivamente no quiere vacunarse, por ejemplo, entonces le damos la opción de que usted ingrese con una prueba RT-PCR de máximo 72 horas o una prueba de antígeno, es decir, con cualquiera. Es decir, con un solo requisito de estos 3, porque a veces se llegó a confundir como que estamos aumentando al certificado de vacunación la prueba, y no es así. Usted tiene cualquiera de esos 3 requisitos y puede ingresar al país, y no hemos tenido, indicadores para, quizás flexibilizar más o endurecer más esta medida. Creo que esto se está yendo bien, todo se evalúa. Las decisiones que tiene el COE siempre las hacemos un seguimiento, no hemos tenido mayores inconvenientes, así que en el tema de ingresos al país no vamos a modificar por ahora. Y brevemente, ya en otro tema, coronel, a propósito de la presencia de casos de viruela del mono en el país, el Ministerio de Salud dio a conocer acerca de 5 medidas al menos a adoptar respecto a este tema: el diagnóstico, la capacitación, el seguimiento de casos, la dotación de equipos de protección y la sensibilización en poblaciones clave. ¿Cómo se está abordando este tema a nivel del COE nacional? Sí, también lo presentó el ministro el informe. Efectivamente, usted sabe que la OMS ya lo puso en tema de emergencia, a nivel de emergencia, pero hay que decirle a la ciudadanía también que lejos, no hay ni siquiera parámetro de comparación. La viruela del mono no tiene la letalidad que tuvo y la fuerza que tuvo la COVID, especialmente, imagínense, cuando nosotros tuvimos en marzo del 2020, así que la ciudadanía que esté tranquila. Igual, son situaciones que se los puede manejar con el tema de la higiene, el lavado de manos, el lavado de los alimentos, porque por ahí es quizás un indicador. Y sobre todo Ecuador ha tenido 3 casos de los cerca de 17,000 que hay a nivel mundial. Los 3 casos han sido detectados, 2 por el INSPI y 1 por un laboratorio privado, porque ya existe esta interconectividad. Se trabajaron de una extraordinaria manera los protocolos, se aislaron cerca de 30 personas de los 3 casos, y los 2 ya han sido inclusive dados de alta. El tercer caso son 21 días lo que se hace el seguimiento, está en evaluación permanente, al igual que sus contactos directos, pero no existe probabilidades de complicaciones, está estable. Por lo tanto, el Ecuador ha manejado bien estos protocolos, y creo que lo vamos a seguir haciendo a través del COE nacional y obviamente con el liderazgo del Ministerio de Salud, que ha manejado muy bien estos protocolos, ¿no? Correcto, coronel Juan Zapata, gracias por estos minutos que justamente nos permite conocer lo que está haciendo el COE nacional respecto de esta nueva ola del COVID-19 y sí, a cuidarnos todos, realmente es así. Creo que este es un tema de todos, de ustedes y de nosotros, de ustedes como autoridades, de nosotros como ciudadanos. Previamente yo he sostenido, ustedes tienen la sartén por el mango, ustedes
tienen esa posibilidad de generar toda esta política pública para poder salir adelante. Muy amable, coronel. Gracias, Fabricio. Gracias, Abel. Que tengan un bendecido día. Un saludo propio para a todos. usted. Igualmente. Muy amable. Gracias. Un abrazo. Gracias, muy gentil. A Juan Zapata, quien es el presidente del COE Nacional, con este análisis de lo que está ocurriendo justamente en el país a nivel sanitario. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.